Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Zambrano, quien graba Julián Solarte. Somos estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca y vamos a explicar el comportamiento del algoritmo Firefly para solucionar el problema de Flowshop. Primero vamos a explicar la inspiración del algoritmo Firefly. Tenemos que el algoritmo Firefly se inspira en el comportamiento de las luciérnagas y cómo se atraen estos individuos entre ellos. Se atraen por su luminosidad. Es decir, que el individuo por decirlo de alguna manera, de mejor genética, va a tener un brillo, una luminosidad mayor. Es decir, que su brillo va a ser mejor o va a atraer más individuos hacia él. Este comportamiento se ve reflejado en el algoritmo cuando tratamos de optimizar una posición. Este comportamiento se ve reflejado en la luminosidad cuando el individuo se encuentra en un ambiente óptimo. Esto quiere decir que buscamos optimizar o cuando buscamos optimizar la posición. Esto ocasiona o la atracción se genera a partir de la luminosidad de estos individuos, lo cual llama la atención de los demás individuos a su alrededor. Esta atracción es proporcional al brillo del mejor individuo o de los individuos que se encuentran a su alrededor y a la distancia que tiene con cada uno de estos individuos. De esta manera, los individuos alrededor se van a acercar hacia el individuo que tiene un mayor brillo. La solución de nuestro problema es muy importante tener en cuenta que nuestro individuo, nuestra luciérnaga, pues tiene una iluminación y que la iluminación es lo que determina que se le van a acercar las demás luciérnagas y que sea mejor esa luciérnaga que otras. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a intentar de minimizar el tiempo de que pasan las tareas por las máquinas. Entonces, no podemos darle como la representación a la iluminación nuestra función objetivo, debido a que si queremos, debido a que nosotros con la función objetivo, aunque cuando sea más pequeña, pues va a ser mejor, pero no podemos asociarlo a la iluminación, porque si por ejemplo la función objetivo de 2 es igual a 2 y nosotros la asociamos con la iluminación, significa que va a brillar menos, pero en realidad la función objetivo de 2, del individuo 2, que es 2, es mejor que cualquier otra evaluación. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es normalizar con una fórmula que ya veremos más adelante y digamos que la iluminación del individuo 2, que es del individuo 2, se normaliza y se da un número mayor. Entonces, entre más pequeño, mayor será la iluminación. Para 3, la iluminación se va a dar 2. Por lo tanto, así se arregla ese problema y serán las luciérnagas atraídas hacia él. El problema de Flowshop o problema de la línea de producción es un problema donde se quiere producir una cantidad de elementos o productos y tiene que pasar por un número de estaciones. En este caso, pues la vamos a llamar un conjunto de máquinas. El número de productos puede ser una cantidad n y el número de máquinas también puede ser una cantidad diferente o una cantidad m. La restricción es que cada uno de los productos o elementos que se vayan a producir tienen que pasar en el mismo orden por el conjunto de máquinas. Pero cada producto tiene un tiempo de desarrollo de producción en cada una de las máquinas. Es así como el producto 1 puede tener un tiempo en la máquina 1, el producto 2 tiene un tiempo totalmente diferente, el producto 3 presenta un tiempo totalmente diferente a los dos anteriores y el producto 4 y el 5 pues presentan sus diferentes tiempos. Además, como se dijo ya anteriormente, los productos tienen que pasar por cada una de las máquinas, es así como se ve el desarrollo escalonado o el proceso de producción de cada uno de los productos. El problema lo que se busca es optimizar el tiempo de producción de todo el grupo de productos
y minimizar el tiempo de producción de estos. Bueno, ahora veremos con más detalle el algoritmo. Comencemos con el pseudocódigo. Tenemos tres constantes que son definidas por el usuario. Entonces tenemos la constante del brillo inicial, la constante gamma que representa el coeficiente de absorción y la constante alfa que representa los pasos, el radio. Ya más adelante veremos estas constantes con más detalle. Bueno, comenzamos generando una población inicial. Después de esto entramos a un while donde sacamos el mínimo de la población inicial y lo guardamos en una variable llamada mínima. Después de esto vienen dos foranidados. ¿Qué representan estos dos foranidados? Estos dos foranidados representan la comparación de una luciérnaga con las demás luciérnagas. Por lo tanto, si hay una luciérnaga actual, tiene que compararse con cada luciérnaga que está al lado suyo. Entonces, eso representa el for interno, todas las luciérnagas vecinas. ¿Qué pasa si la luciérnaga que estoy comparando es más lumínica que yo? Pues entonces yo me veré atraído por la luciérnaga que estoy comparándome y me iré hacia allá. Entonces, cuando entramos al if, calculamos la distancia, que podemos ver en la fórmula a la derecha, que es una distancia euclidiana. Esa distancia la guardamos en una variable d. Seguido de eso, calculamos la atractividad. La atractividad se representa por una fórmula que es I sub 0 multiplicado por E elevado a la gamma por D al cuadrado. Bueno, ¿qué representa I sub 0? I sub 0 es la iluminación inicial. La iluminación inicial cuando dos luciérnagas están a una distancia igual a 0. Entonces es una representación que le daremos a nuestra iluminación inicial. Normalmente es 1. ¿Qué es el coeficiente de absorción o gamma? Esto lo podemos entender cuando estamos en la noche, entonces la noche es nublada. Cuando la noche es nublada, significa que las luciérnagas no van a poder ver muy bien a otras luciérnagas. Por el contrario, si la noche si no está nublada, otras luciérnagas pueden ver muy claramente las otras luciérnagas y no habrá problema. Entonces, ¿qué afecta esto? El desplazamiento. Si la noche no está nublada, pues pueden verse las luciérnagas muy bien y ir hacia quien más tenga luminosidad. Después de esto llega la fórmula que es como la más importante, que representa el paso que da la luciérnaga hacia la luciérnaga que más ilumina. Podemos ver que es muy importante esa fórmula. En la derecha tenemos una representación más clara, factorizada. Entonces, esto se divide en tres partes. La primera, como vemos, es XY, ¿sí? Este XY representa pues la posición actual. Entonces, ¿qué le voy a sumar? Listo. La segunda, el segundo factor es beta. ¿Qué representa el beta? La distancia que voy a mover, los pasos que voy a dar. Entonces, según se modifique beta, entonces voy a dar unos pasos largos o voy a dar unos pasos cortos. ¿Y qué significa alfa? El radio en donde daré esos pasos. Ya veremos más claramente eso. Miremos aquí. En la figura A tenemos una luciérnaga actual que está marcada con negro. Entonces va a dar un paso y como ven, beta es el largo del paso, ¿sí? Entonces alfa representa el radio. Entonces entre más grande sea el beta, pues va a dar pasos más agigantados. Y el alfa es el radio que está acá. Veamos la figura C. Cuando ya está desplazada a su desplazamiento objetivo, vemos que el beta tiene 3 líneas. Significa que pues puede caer en cualquier de esos lugares definidos por el radio alfa. Entonces, como alfa define como un salto aleatorio, pero que está dentro de un radio. Entonces
beta puede caer en cualquier parte de ese radio. Vemos que se ya hace el siguiente paso. Veamos los casos límites. El coeficiente de absorción igual a 0. ¿Qué pasa si tenemos gamma igual a 0? Pues no hay dispersión de luz, ¿no? Entonces, cada luciérnaga ve claramente a otras luciérnagas. Lo que sucede entonces es que la noche no está nublada, entonces todas las luciérnagas van a converger como a la mejor luciérnaga, a la que más ilumina. ¿Qué pasa ahí? Hay una máxima explotación y hay una exploración muy mínima, porque todos convergen como a lo mejor. Vemos que B, aplicando la fórmula, queda gamma en 0, entonces E a la 0 queda 1, entonces quedaría B igual a el brillo inicial, que es lo que les decía, la distancia 0. Entonces se aproxima mucho a las mejores luciérnagas. ¿Qué pasa por el contrario cuando hay un coeficiente de absorción que tiende a infinito? Es lo contrario, hay mucha dispersión de luz y las luciérnagas ven nubladamente a otras luciérnagas, lo que las lleva a hacer exploración. Entonces, como ellos no ven a las otras luciérnagas, van a dar pasos aleatorios. Entonces, la exploración es muy máxima, pero la explotación es mínima. Entonces, nosotros debemos tener un balance entre esas dos cosas. Nuestro problema, el problema del flow shop, es un problema continuo. Entonces, es un problema discreto. Entonces, como vemos acá en la parte inferior, normalmente se representan un individuo con números. Entonces, acá tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Significa que la tarea 5 va a ser ejecutada de primero, la 4 va a ser ejecutada de segundo, la 3 va a ser ejecutada de tercero, y la 2 debe ser ejecutada de cuarto, y la 1 debe ser ejecutada de quinto. Pero ¿qué pasa? Nuestro problema, nuestro algoritmo, digámoslo así, es continuo. Está para hecho de problemas continuos. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos una matriz, ¿sí?, donde tenemos las tareas 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces lo que vamos a hacer es definir una prioridad del mismo valor, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para la tarea 1 generamos números aleatorios y escogemos el valor mínimo de ese número aleatorio. El valor mínimo en este caso para la tarea 1 cae en la prioridad 5. Significa que la tarea 1 se va a ejecutar de quinta. Seguido, en la tarea 2 el valor mínimo cayó en 1. Entonces significa que la tarea 2 va a quedar de primera. Seguido, la tarea 3 va a quedar de segunda. La tarea 4. ¿Qué pasa aquí? El valor primero, el menor, es 0.14. Pero como 0.14, la prioridad 5 ya la tienen, entonces pasa a escoger el valor siguiente a esa prioridad, que sería el 4. Entonces la tarea 4 se ejecutaría de cuarta y finalmente la quinta se ejecutaría de tercera. Así tenemos nuestro nuevo individuo 2, 3, 5, 4, 1. Entonces nuestra solución, nuestra representación vendría dada por la matriz de probabilidades y después tendría que convertirse a ya la representación normal. Cuando nosotros nos desplazamos, entonces lo que se va a modificar es estas matrices de prioridades. Esta regla se llama la regla SPV, Smallest Probability Value. Conclusiones. Nos dimos cuenta que pues no es tanto lo que hay que cambiar, no es tanto el algoritmo, sino que es el problema. Entonces a veces digamos que la normalización viene más del problema. Como vemos, debe haber un balance entre exploración y explotación. Rectificamos que es en todos los algoritmos, que debe hacerse como pruebas para encontrar un balance. Muchos algoritmos derivan de algoritmos bases. Se me olvidó decir que aquí cuando gamma era 0 y si nosotros
desaparecemos el if, pues podemos ver un PCO claramente, con distancia, con atractividad, y como gamma es 0, entonces todo es claro, entonces se conoce quién es el mejor, dónde están los mejores, entonces se comporta como un PCO. Y por último vemos que es muy costoso computacionalmente debido a que cada luciérnaga tiene que compararse con todas las luciérnagas vecinas. Por lo tanto, hay que ver qué problema se utiliza para ese algoritmo. Entonces no hay chiste en utilizar cualquier problema de computación que pueda resolverlo otro algoritmo pues muy común. Vamos a ver ahora, vamos a ver el algoritmo. El algoritmo que tenemos aquí es: iniciamos la población, guardamos el mejor, como ya lo habíamos dicho, de la población iniciada. Hacemos 2 for anidados. En estos 2 for anidados vemos si la intensidad es mayor o no. Si la intensidad es mayor, calculamos la distancia, ¿sí? La distancia euclidiana. Calculamos la atractividad, obtenemos el beta, y hacemos para la matriz hacemos el desplazamiento. Entonces para cada posición vamos a hacer un desplazamiento. Finalmente pasamos eso a binario. Nosotros llamamos binario la representación ya obtenida. Evaluamos el individuo ya teniéndolo como normalmente se debe representar. Configuramos la evaluación y configuramos la intensidad. Este es, digamos, que lo que estaba explicando en el tablero: 1 sobre 1 más la nueva evaluación. Así, de esta manera se normaliza la luminosidad, porque la evaluación entre menos es mejor. Entonces con esto intercambiamos la evaluación. Eso es todo, muchas gracias.